Conoce a tu pastor. Bienvenidos a Conoce a tu Pastor, un programa donde conocerás el llamado y los testimonios de aquellos guías espirituales. Agradecida de tenerlos a todos ustedes por este canal, que sé que siempre saldrán edificados y con una palabra que les motivará a visitar una congregación. Y por aquí nos acompaña la pastora Ana Paula Marte de Martínez. Muy buenas tardes, que el Señor le bendiga de una manera especial. ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo se encuentra? Me encuentro bien, gracias al Señor, muy bien, por la misericordia de Dios. Yo estoy muy agradecida de tenerla a usted por aquí, que sé que usted dirá cosas que edificarán a personas. Me gustaría, pastora, que comencemos brevemente con su testimonio, cómo usted vino a los pies de Cristo, qué tuvo que pasar para que eso sucediera y demás. Es algo un poco, trataré de explicárselo en breve palabra porque es bastante largo mi testimonio, pero todo empezó cuando, comencé a sentir el toque de Dios en un momento de mi vida, donde hay momentos de tu vida que Dios siempre te toca, Dios siempre te habla, pero hay un momento en el que Él te da el toque como que ya, este es el tiempo. Y en ese tiempo el mismo Señor comenzó a poner en mí como algo para ir dejando las cosas como del mundo, como que se me fue yendo el deseo de tomar, como que no le encontraba sentido ya, estaba en un junte de amistades y ya como que eso no me llenaba, o sea, comencé a perder todos esos deseos. Yo sé que fue un medio en el cual el Señor comenzó a tratar conmigo y comencé a perderle todo eso. De repente ya estaba donde estaban tomando, ya yo no me sentía bien ahí. Entonces yo me dije, wow, como que necesito como que algo más. Entonces vino un momento de mi vida en el cual ya yo estaba ahí, pero como que no estaba en el medio del coro, como se dice, de las otras personas que estaban ahí. Entonces comencé como que a buscar del Señor, comencé a apartarme, comencé a visitar. Lo primero que me visitaban a mí era una iglesia adventista. Y allí comenzaron a darme como que una célula, pero como que necesitaba algo más todavía. Y ahí comencé a buscar del Señor. El toque de Dios fue muy fuerte en mi vida, porque una vez que el Señor me tocó fuerte, o sea, yo no pude volver a mirar para atrás. Entré a los caminos del Señor, tenía como 28 años cuando me convertí al Señor y nada, me gustaba ver la iglesia evangélica pentecostal. Cuando yo iba como a la iglesia adventista y cruzaba, pero como que sentía que me faltaba algo más todavía, una llama, como una chispa, como que tenía algo más que llenar. Y de ahí yo dije, no, yo siempre vivía al frente de una iglesia pentecostal y iba a la adventista. Cuando yo venía, yo veía que todavía los pentecostales estaban ahí. Yo dije, wow, yo necesito ese fuego. Que yo era como visitando así. Luego que entré a la iglesia pentecostal, el Señor me tocó fuertemente. Y ahí fue que comenzó todo. Ahí comenzó todo. Ahí comencé a ir a la iglesia. Y ahí se fueron yendo todos esos deseos, todas esas cosas mundanas. Pero, ¿qué fue eso que le motivó a usted, o sea, como que ir a la iglesia? Aparte de que sintió el toque de Dios. ¿O ese alguien que le motivó a usted a visitar la iglesia? Ah, sí, la primera vez que visité la iglesia, había un hermano, como te dije, ese hermano era adventista, vivía al frente y siempre hacían unos grupos pequeños y comencé a ir. Pero luego que vi los pastores que estaban al frente, me llamó más el fuego pentecostés. Yo sentí algo muy lindo de parte de Dios, tanto así que
que yo tuve una motivación fuerte porque yo dije, wow, pero como que en el mundo, tú estás aquí como en el mundo, pero como que en el mundo hay traición, en el mundo hay de todo, pero como que aquí la cosa es diferente. Aquí tú como que encuentras, como que, puede ser que tú te encuentres como con un problema, pero como que puedes resolverlo más fácil, como que al rato hay paz, todo el mundo está tranquilo, porque también aquí hay inconvenientes. Así es. Pero como que se resuelven y así. Y comencé a sentir el vacío del mundo, entonces me llamó el fuego de la iglesia pentecostal. Había un pastor que se llama Marcelo y su esposa, Jocelyn, y ellos comenzaron y dijeron, pero mira, esta muchacha puede ser que se saque algo. Y ellos también comenzaron a hablarme de lo que es el evangelio y a explicarme. Y nada, a mí me gustó, como dice un coro pentecostés, y a mí me gustó y yo me quedé, sí. Pero ¿fue con amor o con dolor? Me explico. Hay veces que Dios no trae a los caminos, por ejemplo, por una situación que nos pasó, por una enfermedad, y hay veces que simplemente tú sientes el toque de Dios, te acercas a la iglesia y demás. Pero ¿cómo fue su ocasión? O sea, ¿fue por dolor o usted entiende que fue por amor? No, yo creo que fue por amor, porque hay una amiga mía que también hubo una persona así que tuvo mucho que ver con eso. Un día yo estaba en un salón y me estaba peinando, ella siempre me predicaba, ella se llama Marisa se llama, y ella siempre me predicaba, ella me decía, mira, ve para la iglesia, que aquí tú no vas a encontrar nada, si tú te mueres sin Cristo. Entonces ella se acercó a mí, ese día yo estaba en el salón y eso fue impactante para mí, sí, eso fue muy impactante, siempre recuerdo eso. Ella fue la primera persona. Y cuando yo estaba ahí, ella me dijo, mira, si no es por amor, es por dolor. Esa palabra se sembró en mí y yo no dejaba de pensar en esa palabra. Yo siempre pensaba en eso. Pero en ese momento ¿sintió temor o sintió curiosidad de saber si era así? Yo lo que sentí temor, pero yo no busqué del Señor en ese momento, no. Okay. Pero cada vez que yo la veía a ella, yo sentía un temor. O sea, esa palabra causó un efecto fuerte. A veces nosotros predicamos el evangelio y pensamos que decimos una palabra a alguien y que eso no le va a causar nada. Pero hay palabras que causan efecto. O sea, nosotros debemos de predicar la palabra, escuchen o no escuchen, porque esa palabra causan efecto. Ella piensa que hizo algo sencillo, fue una simple palabra. Y cada vez que yo la veía a ella, yo como que mi espíritu se estremecía y me decía, si no es por amor, es por dolor. Y yo decía, ay, seguro me voy a morir en un accidente, seguro así me voy a morir de repente, seguro me van a llamar mucho un pie, seguro así me va a pasar algo. Como yo a veces también agarraba esos cigarrillos, seguro se me van a dañar los pulmones, algo me va a pasar. Ay, no, yo tengo que convertirme. Y de ahí comenzó como el Señor a tratar conmigo. En realidad ese fue el primer momento. Y es que realmente Dios no obliga a nadie. Cuando uno le dice a las personas, que si no te convierte Dios te traerá por dolor, realmente no es Dios en sí, es que tú permites que eso te pase ya que no viniste a Cristo para que Él te resguarde de todo lo malo que te pueda pasar en la calle. Entonces muchas personas entienden que cuando tú le dices eso es que Dios te va a castigar por no venir a Cristo, y no es así. Es que si no vienes a Cristo, puede ser que te pasen cosas en la calle de la cual Dios no te puede librar. Ese es el verdadero significado de esa palabra que muchos no entienden. Pastora, me gustaría que usted nos hablara un poquito de su ministerio, cuéntenos acerca de su ministerio, ¿qué nos podría decir? Muchas cosas. Fue muy fuerte porque, es como te digo, yo me convertí y el Señor no me dio mucho tiempo como para introducirme en el ministerio. Yo me convertí y ya a los 3 años me ungieron como pastora, a los 3 años. Wow. Mi ministerio comenzó en los hogares, donde yo iba a los hogares, hacía oración, oraba por los enfermos, por los matrimonios, por los hogares. ¿A los 3 años de edad?
No, a los 3 años de edad, Ok, no. pues vamos a aclarar esa parte. Exacto, vamos a aclarar esa edad. A los 3 años de empezar el ministerio, porque estamos hablando del ministerio. Ok, bien, ahora Entonces, sí. a los 3 años de aceptar a Cristo, a los 3 años ya de convertirme, a los 3 años fue que me unían en el pastorado, pero antes de eso, yo era en los hogares. Ok. En los hogares, orando y así. Y la gente comenzaron y me decían, pastora, pastora, pastora. Así era que me comenzaban a decir. Primero me decían pastora, me llamaban y yo no era pastora todavía. Me iba a los lugares, me iba a los campos, a la provincia, a predicar el evangelio y así. Así fue que empezó mi ministerio. Luego de eso fue que me ungieron como pastora. O sea que desde antes de usted ser pastora ya le estaban declarando la palabra de que sería pastora. Exacto. Increíble. Sí, ya me estaban declarando que era pastora. Me decían pastora y donde llegaba y siéntese aquí. Yo no, pero yo no soy pastora. Sí. E incluso algunos creían que en la iglesia donde yo me congregaba que yo era pastora. Ahora, en la actualidad, muchos me dicen, porque estoy en otro lado, estoy para acá, para este lado de esa banda. Y muchos me dicen, pero usted no está aquí. Personas que no saben, ¿ves? Sí. Pero usted no está aquí, ya usted no viene a esta iglesia. Amigos y gente que aún no son cristianos, que me veían allá. No, lo que pasa es, pues yo creía que usted era pastora aquí. No. Yo no era pastora aquí. Yo soy pastora en otro lado. Aquí simplemente ejercía lo que era la misión y el Señor me estaba capacitando. Luego que me unieron, el Señor me llevó al pastorado, pero fue en otro lado. O sea, yo le dije, estoy en otro lado. Aunque el ministerio ha globalizado mucho, sí, porque a este corto tiempo del ministerio el Señor me lleva como un poquito acelerada. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío que usted ha enfrentado siendo pastora? O sea, ¿cuál es esa dificultad que usted ha tenido luego de ya Dios haberle entregado su iglesia? Bueno, la mayor dificultad que yo he tenido es la movilidad, el yo tener que trasladarme desde Los Girasoles acá a Sabana Perdida, diario, en motores, en guagua, en tantas cosas, y eso, aunque lo hago, pero esa es una pequeña dificultad, aunque el Señor me ha dado la victoria y lo he hecho, pero esa ha sido, creo que la única dificultad que he podido tener, sí, porque tengo que trasladarme, me he trasladado en motor, en todo. ¿Actualmente se traslada a esa distancia? Sí, Okay. tengo en eso ya 14 años, trasladándome esa distancia he tenido dificultades porque ha sido difícil. En el medio del camino me he enfrentado con malhechores. Sí, hubo un momento en el cual me sacaron hasta una pistola en medio del camino. Ya venía del culto y ahí el Señor ya me había ministrado de que iba a pasar eso. Sí, y ahí en ese trayecto el Señor me dice, voy a mostrarte algo. Y yo pensé, yo fui al culto y vengo en el camino. Después venimos con el muchacho que me trasladaba en el mosto, en la moto. Entonces, de ahí resulta que yo creo que yo estoy esperando algo maravilloso que el Señor me va a mostrar. Ya, maravilloso para mí. Sí. Fue maravilloso porque el Señor me libró. Amén. Y cuando venimos ahí en el motor, veo que se paran en el semáforo unos delincuentes, pero eran así unos muchachos que se veían normal. El Señor me dice, mira para allá, eso lo van a atracar, eso se van a parar, le van a hacer oposición. Yo digo, ¿cómo? Yo le digo al muchacho que anda en el motor, yo le digo, mira, cuando el semáforo cambia, acelera, porque tuvimos que pararnos en un semáforo, acelera. Y cuando yo le dije a él, cuando el semáforo cambie, tú te quedas atrás y deja que ellos se vayan adelante. El muchacho lo que hizo fue que aceleró. Y yo digo, ¿por qué él no me obedece? Y él aceleró. Entonces él después me explicó, lo que pasa es
que también Dios trató con él, porque él es el que ve en el volante. Si él se queda atrás, ellos lo van a esperar más para adelante, pero si él acelera, ellos van a tener que darle gabela. Cuando él aceleró, yo llevaba como un gorro puesto así para cubrirme del sereno y eso, porque he tenido que pasar sereno, todo eso. Entonces yo llevaba ese gorro puesto. Cuando yo llevo ese gorro así, que ellos nos caen detrás y no, le dan una patada así al muchacho que anda conmigo, el motor se movió. Y dije, padre, en realidad que tú vas a dejar que nos maten aquí, que muera. Y bueno, mientras veníamos ahí, el Señor me dice, no, declárale la palabra. Yo lo que agarro es que llevaba como una caña en la mano que me habían regalado. Yo lo que venía pensando era, bueno, yo le voy a tirar esta caña. Así, fueron momentos difíciles. Yo dije, en el momento uno está como que... Así es. Yo le voy a tirar esta caña. Cuando yo le tire esta caña, ese motor es para abajo que va. Ellos se van a caer. El Señor me dice, pero son una alma. Y se van a matar y se van a perder. Y yo le digo, ajá, pero ellos me van a matar a mí. El Señor me dice, dispárale con la palabra. Cuando yo le hago así y me quito el gorro que llevo puesto y miro para atrás y le digo, el Señor le bendiga mucho, Cristo le ama, nosotros somos cristianos. Ellos se detuvieron. Automáticamente ahí se detuvieron y ellos dijeron, no, sigan, sierva, disculpe, y echan para atrás, pero con la pistola ellos no habían apuntado, ya párense, o se paran o disparamos. Ahí fue que yo tuve que dispararle yo con la palabra, ¿entiendes? Esto nos deja entender a nosotros que cuando el Señor nos envía, aunque sea difícil, Él nos va a resguardar y que, ¿me entiende? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Así es. Pastora, tenemos entendido de que Dios la ha llamado para levantar iglesias. Cuando decimos levantar iglesia, ¿a qué se refieren con esa palabra en sí? ¿Y de qué manera usted entendió de que Dios la llamó para eso? Bueno, Pablo hacía eso, el apóstol Pablo iba de lugar en lugar y levantaba obras. Entonces, el llamado que el Señor me ha hecho es para levantar iglesias en distintos lugares. Hay gente que se sorprenden porque, o sea, cuando yo empecé mi ministerio, muchos pensaron que yo no iba a poder ni siquiera venir de Los Girasoles, como te estaba contando el testimonio, porque es bastante lejos, a Sabana Perdida. Y nada, ellos se sorprenden, me dicen que cómo es, que lo hago, no, es Dios que me ayuda, o sea, yo no estoy de que aliada a un concilio, a otro movimiento. El ministerio está debidamente incorporado, registrado. Y el Señor nada me dice, levanta aquí, me uno con esa persona, y hay una persona que trabaja ahí en ese lugar. Por ejemplo, tenemos alrededor de 6 obras que el Señor ya ha permitido levantar por vía del ministerio, y nada, con la ayuda de Dios, la levantamos. ¿Qué ha sido lo más difícil que usted ha pasado al momento de levantar una obra? ¿Cuáles han sido las dificultades y cómo han enfrentado esas dificultades? Las dificultades más fuertes son, porque en todo se necesita la economía, y es fuerte cuando tú estás levantando una obra, tú estás comenzando, tú necesitas instrumentos, tú necesitas el local, tú necesitas muchas cosas, necesitas moverte a los lugares, y esas han sido las dificultades más fuertes, la economía, porque al levantar obras, pero, o sea, yo no tener una economía como, o sea, yo digo, bueno, yo me muevo por fe, yo digo, y empiezo, el Señor me envía y yo empiezo, pero a veces también hay personas que piensan, bueno, ellos pueden o tienen, y eso ha sido una dificultad, la economía para moverme, pero en lo espiritual nada, el Señor nos ha dado la salida, en lo espiritual lo hemos hecho bien, en lo espiritual no es incómodo con lo espiritual, pero se necesita
para levantar obra hay personas que piensan que no, porque si son de Dios, no, todo no viene de la nada. Para eso hay que moverse a los lugares, hay que tener un local, tener una casa, tener eso. Hubo una ocasión que teníamos una obra y fue fuerte ahí fue fuerte en el ministerio, en el levantar obra, como estamos hablando, porque ahí estábamos como en un lugar que era como de evasión, ¿cómo se llama? Donde como que invasión. Entonces, en ese lugar hubo una persona que dijo, como no teníamos para levantar la casa de una vez, esa persona dijo, si no levantan eso rápido, ahí lo vamos a tumbar y se la vamos a poner para abajo. Y yo me puse a llorar, Señor, tú estás viendo lo que van a hacer con tu casa, pero yo no tengo para yo terminar eso ahora. Y tengo para decirte que esa persona, el Señor lo sacó del barrio, lo sacó del lugar y tuvo que dejar casa y tuvo que dejar todo. Y ahí estamos plantados también en uno de los lugares, pero yo lloré porque yo no podía en el momento hacerlo, pero el Señor nos entregó la victoria. Esa han sido la parte más difícil. Pastora, usted mencionó la economía, el tema de la economía en cuanto a levantar las obras. ¿Usted entiende de que el pueblo de Dios es tacaño al momento de levantar una obra, cuando hay que aportar? Hay unos que se unen, pero yo diría que si en el pueblo de Dios como que nos uniéramos más, la cosa sería como más fácil, sería mejor, porque yo digo que si somos 100, así es. Si somos 100 y nos unimos y decimos, mira, pero allí se está levantando una obra, vamos a unirnos, vamos a aportar, y nos unimos todos, la cosa es mejor. Hace falta que en el pueblo de Dios se suelte más el codo, así, como decir. Pastora, me gustaría que usted me hablara de su congregación, de su iglesia, dónde está, cómo se llama y cómo Dios le permitió tener esa iglesia, o sea, a través de quién Dios le confirmó de que esa iglesia le pertenecía a usted, por decirlo así. Bueno, es el Ministerio Evangelístico Misionero Barriendo los Altares, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Amén. Y eso fue un llamado directo del mismo Dios. A pesar que Dios lo confirmaba con la persona que tú vas a ser pastora, mi pastor me ungió. También al pastor de mi pastor, Dios le habló para que me ungiese también como pastora y me di en la cobertura del pastorado. Pero el ministerio fue un llamado directamente de Dios y fue fuerte. Fue muy fuerte porque cuando Dios me habló, yo pensé que todo iba a ser como color de rosa. ¡Wow! Ya Dios me había hablado a mí. El Señor me había dicho, mira, te entrego un ministerio. Eso fue de rodillas en una cueva. Recuerdo que estaba haciendo 10 días de ayuno corrido allí. Y mientras estaba allí haciendo esos 10 días y estaba ahí de rodillas, el Señor me habla y me dice, te entrego un ministerio. Y me dio el nombre, y me dijo, barriendo los altares bajo la cobertura del Espíritu Santo. Muchos han criticado a veces este nombre y muchos también han seguido al ministerio. Uno lo sigue, uno como en todo Así es. lo que uno hace. Pero ese nombre me lo dio el Señor de rodillas y Él me dijo que este ministerio se trataba de que el Señor, ¿verdad?, los altares que están desviados los va a enderezar. Pero también, o sea, los altares, ya hablando eclesiásticamente y eso. Okay. Pero los altares de afuera, el Señor lo iba a entregar para derribarlo, para derribar los altares de los brujos, de los hechiceros, de esto. ¿Cierto? Tanto dentro como fuera, de esto se trata este ministerio. El Señor me lo dio de rodillas. Cuando el Señor me da este nombre, muy bien, éramos muchos, habían más personas de otra iglesia. En ese tiempo todavía no era pastora. Okay. Había más personas de otra congregación ahí. Muchos. Subimos, en esa ocasión subimos a ese monte, subimos a un monte. Allá el Señor nos habló a través de un profeta y dijo que muchos
Él lo iba a sacar del ministerio, uno porque no trabajaban, otro porque esto, otro porque el otro. Comenzó el Señor a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Luego el Señor me habla más amplio. Estábamos todos muy bien en el ministerio. Se armó una revuelta fuerte en el ministerio. Y es cuando el Señor me dice a mí, te entrego un movimiento. No es lo mismo ya el ministerio, ya que el movimiento. Así es. Porque ya el movimiento se trata de esto, ya que ya yo vengo como, dicen por ahí, como obispo o algo así, al frente. Yo estaba en una congregación, en la congregación de donde yo nací. Yo no le había dicho eso a nadie porque ya el Señor me había dicho, me había entregado un movimiento. Yo me encontraba como muy poca cosa para eso, porque ya esto es algo demasiado nivel. Yo decía, ay no, eso yo no lo hablo con nadie. Un día mi pastor está de rodillas y el Señor le habla y le dice lo que me había dicho a mí. Yo dije, él me dice, Ana Paula, el Señor me dijo que le entrega un movimiento. Y le dije, ay pastor, Dios le dijo eso a usted. Yo tenía vergüenza hablar eso, ya Dios me habló eso a mí. Yo se lo había dicho solamente, creo que a la hija mía, Elaine. Yo le dije, pero no hable eso, porque eso es muy fuerte. ¿Tú te imaginas que yo hable eso? Van a pensar que yo me estoy haciendo la creída o esto. Ay, no, eso es muy fuerte. Se lo habló a mi pastor. Luego mi pastor vuelve y se devuelve y me dice que el Señor también le había dicho ahí que yo iba a ser cabeza hasta de él. Ay, padre. Pero hubo problemas porque me aconteció lo de José. Amo mucho a mi pastor y todo, pero fue una revuelta muy fuerte porque ya en el momento que yo implementé, yo soy una persona como muy atrevida. ¿Atrevida en qué espacio? Te digo que si Dios me dice algo y yo estoy segura que es Dios, yo arranco. Arranco sin nada. Si Dios me dijo, tú vas a cruzar a tal lado, yo cruzo. Dios me dijo, yo te voy a llevar a las naciones, yo saqué mi pasaporte. Amén. ¿Verdad? Porque dice que no hay mejor oportunidad que estar preparado para cuando ésta llegue. Entonces, si Dios te dijo, te voy a llevar a las naciones, tú esperas que caiga el pasaporte del cielo. Que gente Dios le dice, te voy a dar algo. Ellos quieren que vengan, que lo carguen, que si la barca se está hundiendo también se la remen. No, entonces yo soy un poco así, como impulsiva, así en el espíritu. Y ahí, cuando yo tomé esto en serio, hasta mi pastor se asustó. Sí. ¿Y él no estaba en desacuerdo con su ministerio, con lo que le habían profetizado en algún momento? ¿Qué te digo? Él está de acuerdo, él sabe, ellos me ungieron, él me ungió muy bien hasta ahí. De acuerdo, también a él fue que Dios le confirmó, porque yo no me había impulsado si él no me da esa palabra. Pero ¿qué pasa? Como él estaba en un movimiento, o sea, tenía otra persona por cabeza. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llevamos eso allá, entonces ellos se fueron del movimiento donde pertenecían. Se fueron, iban a armar otro movimiento. O sea que yo ni siquiera me fui de ningún movimiento, porque ellos se fueron del movimiento donde pertenecían, iban a incorporar otro movimiento. Antes que incorporen ese movimiento, ahí fue que Dios me habló. Y me habló también a través de mi pastor. O sea que yo ni siquiera estoy dejando al pastor, ni la congregación, ni a nadie. Ellos salen del movimiento y aquí es que Dios me habla. Aquí se fueron algunos pastores de ese movimiento. Y aquí entonces el pastor de mi pastor y eso. Iban a incorporar otra, y es que Dios me habla. Pero yo lo que tenía pensado en mi mente, aún Dios hablándome, yo no quiero, porque es que es fuerte. Yo digo, no, pero yo lo que quiero hacer es mejor que este ministerio sea la misión del movimiento que van a incorporar. Como ministerio barriendo los altares bajo la cobertura del Espíritu Santo. Iglesia tal, me voy a reservar el nombre. Iglesia tal, pero el Señor me dijo, los lugares donde te voy a llevar, que va a levantar obra, llevarán el nombre del ministerio. ¿Pero eso le trajo algún problema en algún momento? Sí, fuerte, de eso es, por eso me estoy yendo por ahí. Okay. Porque como estamos hablando de cómo fue y todo, aquí es que viene el problema grande. Mi pastor estaba de acuerdo, muy bien el ungimiento, muy bien todo. Cuando él lo lleva donde ya su líder, y le dice eso, mi pastor se fue como para una cueva. Él dijo, wow, mi pastor y Ana Paula trabajando juntos, eso va a ser como una explosión. Ya con lo que Dios le había mostrado a él. Pero cuando él viene de allá para acá, que vienen ungiendo, ya Dios me había hablado. Y él sabía.
ahí había un líder que él dijo, bueno, Ana Paula, si tú eres guapa, ¿verdad? Tira para adelante, porque es Dios que te está hablando. Mi pastor también estaba de acuerdo, pero cuando ya vienen los líderes de él, que comienzan a decir que no, porque eso va a ser como dos movimientos, que ellos son que van a levantar un movimiento, que el ministerio no puede ir ahí como la misión del movimiento que van a levantar, porque yo ni siquiera quería tener como un movimiento solo, aunque Dios me estaba hablando. Yo lo que quería como que ellos le pusieran el nombre, no sé si me entiendes. Sí. Entonces que pusieran que la misión de ese ministerio, y yo he visto que sí se usa en otro país. Bueno, no quisieron, dijeron que eso era división y cuántas cosas. De ahí me dejaron sola, me quitan todo lo que estaban en el ministerio conmigo que pertenecían a ellos. De ahí me quedé sola, de ahí decían que yo estaba en rebeldía. Aún mi pastor le decían, aún mi pastor le decían que yo estaba en rebeldía, ellos también lo decían. Bueno, todo lo mismo que me ungían para el pastorado y que decían. Pero con lo que ellos no estaban de acuerdo era con el movimiento que se iba a levantar. Pero nada, yo seguí sola, pero yo siempre he tomado las cosas con carácter. Si yo digo voy, voy. Si no voy, no voy. Pero no me gustan los relajos. Y si Dios me habló y me lo confirmó con mi pastor, entonces esa era la palabra que me sonaba aquí, pero fue tu pastor. Yo no le dije eso al pastor, yo no le dije eso a nadie. Eso fue Dios, como una palabra, pero después también como que se retractó para atrás, aunque después volvió a entenderlo. Pastora, sin salirnos del tema, yo tenía una curiosidad desde ahorita y es en cuanto al nombre, ¿verdad?, de la iglesia. Usted mencionó ahorita en cuanto a los altares, que ese es básicamente el propósito de la iglesia, ¿cierto? Entonces me gustaría saber cómo usted se da cuenta de que en el espíritu, obviamente, de que un altar está sucio y hay que barrer con eso. Bueno, en los altares, por ejemplo, cuando tú vas, que Dios te da la palabra y tú entras y vas a predicar o algo, o ve o mira alrededor lo que está pasando. Una persona, por ejemplo, que está en fornicación, no puede estar en un altar. Entonces hay que barrer. O sea, ¿de qué manera se barre? Lanzándole la palabra. Cuando tú le lances la palabra y tú le dices que la Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los ávaros, los agoreros, los mentirosos. Entonces, si hay personas de ese en un altar, hay que bajarla. Así es. ¿Entiendes? Pastora, me gustaría que usted me hablara en cuanto a los miembros. Cuando hay un miembro que está desobediente, ¿cómo usted lidia con eso? ¿Qué hace? ¿Cómo puede sobrellevar esa situación? Me gustaría que nos vayamos con eso. Bueno, la misma Biblia enseña de cómo se debe aconsejar, de cómo se debe amonestar. Dice que cómo debemos de tratar a los ancianos, dice cómo debemos tratar a los jóvenes y cada cosa, la Biblia tiene todo. Si una persona viene con un problema, dependiendo del problema con el cual viene de donde mí, de esa forma yo voy a trabajar el problema, tengo que ver el problema, escuchar, y dependiendo cómo sea el problema, el momento va a decir de cómo debo resolverlo. Por ejemplo, si un matrimonio viene donde mí y ese matrimonio se está por dividir y se está por romper, yo tengo que aconsejar ese matrimonio de la manera correcta. Así es. Y háblenos un poquito de los diáconos, brevemente. ¿Qué usted entiende que son diáconos? ¿Cómo se asigna un diácono de la iglesia? Háblenos un poco acerca de eso. Bueno, sabe que la palabra enseña que había un momento que el líder se estaba ocupando como demasiado, estaba como muy ocupado en lo que era la cosa, las ocupaciones de la viuda, del huérfano, de toda esa cosa. Entonces ahí, ¿qué se hizo? Ahí se buscó a Esteban, ahí se buscaron unos hombres llenos de la presencia, ¿verdad?, para que ellos atendieran esos deberes. Para mí, yo creo que los diáconos están en la iglesia, o sea, para eso, para ocuparse de algunas cosas, porque muchas veces es el pastor, por ejemplo, como en mi caso, hay cosas que quizás yo no la vea, pero hay un diácono ahí y la puede ver. Ah, mira, hay tal dificultad en tal hogar, en tal cosa. Los diáconos se encargan de eso. ¿Y cómo se lleva usted con su familia teniendo el ministerio de pastorado? O sea, ¿cómo
usted lo pone en práctica, pero en su casa, en su hogar? En mi casa. Bueno, en mi casa prácticamente tengo una hija que es adoradora, que ella, que, o sea, que nos sobrellevamos en el ministerio, porque a veces yo estoy por un lado y ellos están por otra. Unas sí, hijas, con S en plural. Me queda una ya en la casa, porque la otra ya se casó, pero también es cristiana, es adoradora, y son adoradoras mis hijas. En el ministerio salimos, a veces llegamos, volvemos y salimos. Y nada, todo bien dando el ejemplo, porque el ejemplo comienza por la casa. ¿Y cómo es la comunión con su esposo? ¿Cómo se llevan? Bueno, ahí es un poco difícil, porque mi esposo no es cristiano. Ok. Pero incluso hoy fue el que me trajo para acá, a la iglesia. Me dijo que cuando termine, si estaba por acá, me recogía y esto. O sea, él no se mete con eso. Como inconverso que tenemos nuestras dificultades, pero yo tengo que sobrellevarlas, porque él no es cristiano. Como dice la Biblia, nadie sabe si por el testimonio él pueda venir. Él no es cristiano, pero usted como pastora, ¿cómo trata de convencerle con la palabra de que venga a Cristo? ¿Qué usted hace para sobrellevar esa parte? Porque también hay veces que usted como pastora tiene un compromiso demasiado fuerte, entonces debe de estar en la iglesia, con su congregación, y quizás casi no le puede dedicar el tiempo correspondiente a su esposo. Entonces, ¿cómo usted se hace en esa parte? No, el Señor da el Señor da la sabiduría. Y nada, o sea, ya de ese tiempo hay una pequeña dificultad ahí que Dios tiene el control. Amén. Pastor, y ya para finalizar, me gustaría que usted le diera un consejo a las iglesias y a los miembros. A las iglesias y a los Un miembros. consejo en general. Ese consejo es, nada, que aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, sigan firmes, mirando al blanco, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero que nadie mueva tu barca, que siga firme. Siempre van a existir las dificultades, eso es siempre, hasta que Cristo venga. O sea, cuando Cristo venga ya y la iglesia se vaya y nos vayamos con Cristo, no vamos a tener dificultades, que se sobrelleven los pastores y los miembros. Siempre va a haber también dificultades, pero que no lo llevemos a lo personal, sino que arreglemos nuestras dificultades, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y que se saque toda raíz de amargura, todo orgullo. El orgullo no permite que tú perdones, el orgullo no permite que tú te lleves bien con tu semejante de los alrededores, porque cuando el orgullo te atrapa, te divide de la familia, de la iglesia, de todo. Entonces, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pastora, me gustaría que usted hiciera una oración para finalizar ya conforme a como Dios entienda. Amén. Vamos a hacer esa oración, gloria al Señor. Amantísimo Padre Celestial que mora en las alturas, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos en esta tarde maravillosa, Señor. Te damos gracias por todo, Dios mío, este equipo, Señor, que está aquí, también por cada uno de los que están ahora mismo mirando este programa, Señor. Que sea usted tocando, guardando, Dios mío. Que si hay alguno en alguna dificultad, Señor, usted esté, Dios mío, ayudándole ahí, Padre. Que puedan entender que tú eres la única solución, que tú eres la salida, Padre. Que puedan venir a tus pies, Señor, Dios mío. Dale la salida. Si hay alguien que está pasando un proceso, algún pastor que está caído, algún pastor, Dios mío, algún miembro, Padre, levántalo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Que sea usted, Dios mío, su guardador, su ayudador de su familia y de todo lo que nos rodean, Señor, Padre. Si hay alguno que no te ha aceptado, Padre, que pueda aceptarte, Dios mío, y que pueda, Dios mío, esta palabra llegar a cada uno de ellos, Padre, y servirle de consolación a su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastora, muchísimas gracias por estar aquí presente en esta entrevista, que sé que siempre edifican las vidas de cada uno de los televidentes, y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y sintonizar este programa tan edificante. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Estudio Nicole TV,
En TikTok, Estudio Nicole TV, y en Google, estudionicoletv.com. Hasta la próxima. Adénse. Bien. Eso es todo. Conoce a tu pastor.